¿Puede desaparecer una cultura invaluable? Contemos los mitos más fascinantes de los Selknam. Antes de comenzar, cerrá los ojos un momento e imagínate en el corazón de la Patagonia, rodeado de montañas imponentes y vastas tierras salvajes. Sentí la presencia de los espíritus ancestrales que aún caminan entre nosotros, guiando y protegiendo la tierra que habitamos. Los Selknam, un pueblo misterioso y fascinante, nos legaron mitos que hablan de seres invisibles, gritos que resuenan por las montañas y una conexión profunda con la naturaleza. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo sobrenatural se mezcla con la realidad y donde la tierra susurra secretos de tiempos inmemoriales. Los Selknam, también conocidos como Onás, eran un pueblo indígena que habitaba la región de la Patagonia, en Argentina y Chile. Su cultura, rica en mitos y leyendas, es una de las más fascinantes del mundo. Cada historia, transmitida de generación en generación, revela un mundo místico donde la naturaleza y los seres sobrenaturales están profundamente conectados. Hoy exploraremos los mitos más fascinantes de los Selknam, cuyas leyendas siguen fascinando hasta el día de hoy. El espíritu Kenos y el grito de las montañas. Comenzamos con uno de los mitos más conocidos, el espíritu de la tierra, Kenos. Kenos no solo era una entidad espiritual, sino una fuerza capaz de modelar montañas y controlar los elementos de la naturaleza. Según la leyenda, Kenos fue el responsable de dar vida al mundo salvaje, otorgando esencia a los animales y plantas que habitan la tierra. Él es considerado el creador de la naturaleza que rodea a los Selknam, una figura vital y omnipresente. Pero la historia de Kenos no se limita solo a la creación. La tradición dice que su grito puede ser oído por la noche, resonando por las montañas, como una advertencia a quienes desobedecen las leyes de la naturaleza. Cuando el sonido de Kenos resuena, recuerda a todos que la armonía con la tierra debe mantenerse, o habrá consecuencias. Los Jain, seres invisibles, protectores de los espíritus. Otro mito fascinante de los Selknam involucra a los Jain, seres invisibles que eran considerados protectores de los espíritus de los muertos. Aunque nadie haya visto jamás a un Jain, su presencia era temida. Se creía que estos seres guiaban las almas en su camino hacia el más allá. Caminaban en las sombras, observando a aquellos que se cruzaban en su camino. Según la leyenda, si alguien se interponía en el camino de un Jain, podría enfrentarse a grandes desgracias. Su naturaleza invisible hacía imposible saber cuándo o dónde se manifestarían. Los Jain también estaban conectados con el equilibrio espiritual, siendo guardianes de la frontera entre los vivos y los muertos. No solo protegían, sino que mantenían el orden cósmico. El ritual de los Jain, la iniciación de los hombres Selknam. El ritual de los Jain era uno de los momentos más importantes en la vida de un Selknam. Durante este evento, los jóvenes pasaban por una serie de pruebas para convertirse en hombres, siempre con la presencia de los espíritus de los Jain en sus ceremonias. Este ritual era complejo, lleno de danzas, cantos y el uso de máscaras que representaban a los espíritus. El objetivo no era solo una transición física, sino una conexión profunda con los seres espirituales que regían la naturaleza. Durante este rito, los participantes eran recordados de la importancia de vivir en armonía con el mundo natural, siguiendo las leyes de los espíritus para asegurar el equilibrio espiritual y físico. La leyenda de Tuan, el creador del mundo y la humanidad. Llegamos ahora a la leyenda de Tuan, el creador del mundo y de la humanidad. Según la mitología, Tuan era una figura divina capaz de moldear el universo a su voluntad. Fue responsable de crear a los hombres y las mujeres, y de su esencia nacieron todos los seres vivos.
Sin embargo, la historia de Tuan también trae consigo una valiosa lección sobre humildad y responsabilidad. Tuan enseñó a los humanos cómo vivir en armonía con la naturaleza, mostrándoles cómo cazar, pescar y respetar los ciclos de la vida. También los alertó sobre los peligros de desobedecer el equilibrio natural, dejando claro que la verdadera fuerza venía del respeto al mundo que los rodeaba. Estos mitos y leyendas de los Selknam no son solo historias antiguas, sino que reflejan una visión profunda sobre el mundo, en la que los seres humanos no son los dominadores de la naturaleza, sino una parte de ella. Cada leyenda es una lección sobre respeto, equilibrio y la conexión espiritual con la tierra y los elementos. Aunque muchos de los Selknam fueron diezmados con el tiempo, sus historias y enseñanzas siguen vivas. Nos invitan a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en el mundo que nos rodea y la importancia de preservar lo que es sagrado. Los mitos de los Selknam no son solo historias del pasado, sino un legado que todavía vive en nuestra comprensión del mundo natural y espiritual. Nos recuerdan que, por más que los tiempos cambien, el respeto a la naturaleza es una lección eterna.